El Sillón de Pedro. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Sillón. Mi caída libre, mi verdad. Yo, una mujer rubia, de ojos verdes, de colegio privado, con apellido compuesto, tengo SIDA. Esta mujer que ha contado esta verdad, esta muchacha, es la protagonista de hoy del Sillón, Carolina del Real. Carolina, adelante, te invitamos a conversar en el Sillón, un gusto de encontrarme contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta. Asiento. Muchas gracias. ¿Cómo te atreviste a contarle esto a través de un blog a medio Chile? A confesar que tenías SIDA. Bueno, primero yo dije tengo SIDA porque viví el SIDA. Evidentemente la palabra es VIH, pero como conocía el SIDA tenía la patudez para poder decirlo así, y la verdad es que mi intención, más que confesar algo, era poner en alerta a mucha gente que cree que nunca le va a pasar, y porque realmente cuesta hablar de VIH en televisión, cuesta que las campañas logren lo que finalmente se necesita, que es generar cultura de prevención. Vamos a hablar de la prevención, vamos a hablar de cómo esto afecta a miles de chilenos y a muchos jóvenes, incluso más chicos que tú. Sí. Pero la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué elegiste este lugar? El Parque de las Esculturas en el corazón de Providencia, en Santa María, con Pedro de Valdivia, para conversar con nosotros. ¿Por qué este lugar? Bueno, esta es la vista que yo tenía ya cuando logro salir de la UCI, de los momentos más críticos que viví en la clínica. Este es el lugar que yo podía mirar desde la ventana de mi pieza y claro, ver que el mundo afuera seguía girando, que no es que yo me fuera a enfrentar al mundo de una forma completamente distinta a la mujer que venía siendo, pero sí había un cambio en mí, evidentemente. Y un año después, mi papá es operado de corazón de urgencia en esa misma clínica, así que en este parque, que era el que me prometía vida cuando yo estaba hospitalizada, es el mismo parque al que yo venía a desahogarme y a pedirle que por favor a mi papá me lo devolvieran con vida. Así que... Es decir, la clínica Indisa está aquí al frente, a 200 metros en línea de aire más o menos, y tú mirabas este parque. ¿Después de cuánto tiempo internada? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué te internas tú? Porque hago una neumonía muy grave y esa neumonía me lleva de urgencia a otra clínica donde no tenían incluso la tecnología para poder sacarme adelante, para que yo no me muriera. Y bueno, en esa época éramos ISAPRE, así es que la Indisa fue la que se elige y la verdad lo pasé muy mal, estuve muy grave. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Fue un mes, con una recaída incluso, fueron 2 episodios graves. Y en los 2 episodios con sentencia de muerte de un 70%, era muy difícil que yo saliera, y si salía, el pronóstico era salir con secuela. Entonces... Y esta neumonía, ¿tú qué pensabas? ¿Que tenías cáncer, que tenías una enfermedad? ¿Cuál era el pronóstico, el diagnóstico personal tuyo? Todo el 2009, claro, yo creía que era cáncer, que era depresión, que era cualquier cosa menos VIH. Y yo me entero de que estoy frente a una neumonía muy compleja al mismo tiempo que me dicen, estás con SIDA. Porque no fue, eres VIH positivo, por lo que... O sea, te lo dijeron así, de una. De una, y porque esa era la realidad. Yo estaba en ese momento en un cuadro de neumonía de condición base SIDA, que no es lo mismo que VIH, que es la condición con la que estoy hoy, que es el virus crónico en el fondo, con el que yo voy a convivir, o él va a tener que convivir conmigo. Así que bueno, así fue, así me enteré y así empieza la lucha, primero por no morir y después por ayudar a los demás también. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te dan este golpe al mentón? Me fui a blanco. Después de eso viene un diálogo con mi papá, que es la primera persona a la que yo le tengo que decir esto. Fue muy bonito porque aparte él, que no sabía nada, porque es completamente confidencial, así que en este caso no le cuentan a los Carola, padres. perdón, ¿qué edad tenías tú cuando te ocurre este episodio? Ya tenía 30, 29 enferma en camas de todo sin saber qué,
pasaba conmigo y el 1 de noviembre, cumpleaños de mi madre, sale el diagnóstico neumonía por SIDA y bueno, entra mi papá y en este diálogo que se da, él quiere darme un beso, yo lo empujo, le digo que no, porque me sentía llena de bichos y porque tampoco sabía a qué riesgo lo estaba exponiendo yo con solo que me diera un beso en la frente. O sea, todos los prejuicios en torno a la enfermedad estaban dentro de tu cuerpo y de tu alma. ¿Tenías miedo que a tu papá le pasara algo, en definitiva? Por supuesto, sí. Si tenía alguna información de las vías de transmisión reales de VIH en ese momento, honestamente las olvidé. Si es que alguna vez las tuve, en ese momento las olvidé. Y por eso lo empujo y no dejo que me toque. Y él, obviamente, se desinfecta él y me llena de besos y me dice... Te empieza a besar todo el cuerpo, ¿verdad? Muchos besos, claro. Muchos besos, abrazo, tocarme. Y me dice, el VIH no se transmite así, a ti nadie te va a discriminar porque yo no lo voy a permitir. Y no te empieces discriminando tú tampoco. Y después me dijo otra cosa muy importante que me marca, que me dice, respira. Ese respira fue lo mismo que cuando te dicen a cada día su afán, yo lo interpreté así. En ese momento era respirar, no era momento de pensar ni que tenía VIH ni cómo iba a salir adelante. Primero tenía que no morirme, después empezar a pensar en cómo se continúa. Carola, el SIDA es una enfermedad que que lleva acompañada una serie de imágenes que implican discriminación. O sea, se asocia a la promiscuidad, se asocia el SIDA a la homosexualidad, al consumo de drogas. Te lo quiero preguntar directamente a ti. Carola, ¿tú eras o fuiste promiscua? No. Fui muy enamorada, muy romántica, entonces de noviazgos largos, la verdad, añosos. Y muy sobreprotegida, de hecho, más que nada por mi papá, muy estricto él. Y así no me vi expuesta y además que yo siempre lo digo en las charlas y me río que mi papá era omnipresente, entonces aunque él no estuviera presente, si se daba la oportunidad de portarse un poco mal en la edad de la rebeldía, yo miraba y decía, ay no, porque mi papá me está mirando en alguna parte, entonces dejaba pasar cosas que son normales dentro de las cabras de 15, 14, como por ejemplo subirse al auto de un amigo que va con trago. Yo prefería caminar o tomarme un taxi, lo que fuera, pero yo no le podía fallar a este padre omnipresente que además evidentemente en algún lugar me estaba mirando. Y así es que no me identifico, no juzgo tampoco. Tampoco eras de pincharte para drogarte, ¿no es cierto? No, de hecho todos los tatuajes que tengo son después de haber sido diagnosticada como VIH positivo. O sea, yo ni tatuajes, ni de andarme inyectando, ni de promiscua, no. Pero en todo caso la palabra promiscua me violenta un poco porque creo que no hay ningún problema con que se explore la sexualidad, con que los jóvenes hoy día efectivamente pierden su virginidad a más temprana edad de lo que lo perdí yo. Yo no hago ninguna distinción con eso. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 20. A los 20 y ya llevaba un año con ese pololo que lo conocía desde chica. Tu primer pololo, obvio. El primer pololo formal importante que marca mi vida, claro, y fueron 6 años con él. Y bueno, pero a lo que iba es que... ¿Te pones en contacto con él? ¿Con este primer pololo? ¿Sí? ¿Cuál hago? Recibo el diagnóstico, llamé evidentemente a este primero hasta el último, que eran 3 personas. Tres pololos en estos 10 años, más o menos, porque tú dices desde los 20 a los 30, 10 años. Claro, y con pololeos tan largos, la verdad es que es difícil tener más de 3 personas, porque si estás 6 o 5 con uno, 2 con otro, 3 con otro, ahí se van sumando los años. Pero bueno, volviendo un poco a lo que te quería decir, porque tampoco quiero que quede eso de que el joven que inicia su vida sexual temprano necesariamente cae dentro del grupo de riesgo. No es eso, es usar el preservativo, es hacerse el examen en pareja antes de soltar el preservativo. Yo jamás iría donde un grupo de jóvenes a satanizar el sexo ni a hablar desde la moral y las buenas costumbres porque dejan de escucharte. La realidad de los jóvenes es distinta y es válida. Y también hay distintas orientaciones sexuales y se experimenta más. Antes uno era heterosexual o homosexual, no había más. Hoy día hay mucho más que eso. Entonces, yo como le hablo a las masas, entiendo también que lo único que les tengo que pedir es que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden. Lo único que les repito como loro es que se cuiden. Se me van superponiendo ideas porque
te quería preguntar, quería hablar del contacto que tú tienes con los jóvenes y con la gente, que hoy es muy importante, pero antes quiero terminar con este momento tan difícil de tu vida, de enfrentar el contagio con el SIDA como portadora del VIH, cuando tienes que hablar con el pololo, el tercero fue con el que te contagiaste, ¿no es cierto? El que me infecté, porque la gripe se contagia, el VIH se transmite. Tú usas las palabras precisas. Obvio. Disculpa mi... No, está bien. Es para que la gente también se vaya acostumbrando a cómo realmente puede llegar el VIH. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Es personal? ¿Él te va a ver a la clínica? ¿Qué pasa en ese momento? Fue telefónico, fue duro, evidentemente, para los dos, tanto escucharnos la voz como para entender que dentro de este contexto teníamos que escucharnos la voz. Él se fue muy para adentro y yo soy la que empieza a hablar sin parar para querer llenar los vacíos de silencio, porque me imaginaba que para él era un balde de agua fría, el miedo a pensar que él podía ser la persona que me había infectado, porque todavía no lo sabíamos. Él tenía que hacerse el examen. ¿Estaban pololeando? No, ya nos habíamos separado y de hecho él ya estaba con otra persona, había logrado rehacer su vida, entonces también estaba en riesgo esta otra persona. Fue muy difícil para él escuchar esto, pero fue muy valiente también. Se hizo el examen, que ya para eso hay que tener cojones, porque hay gente que se da 1000 vueltas antes de hacerse el examen. Él se hizo el examen, fue generoso, me confesó su verdad en el fondo, me podría haber no contado, y él tuvo la generosidad de decirme que sí, que había salido positivo, y también empezó su tratamiento y siguió su vida, y la persona con la que él está, la chica con la que él está sana. No fue contagiada. No fue infectada. No, porque se tienen que dar ciertas condiciones para que se provoque efectivamente la transmisión. Ayudemos, eduquemos un poco. Yo sé que tú te has educado mucho en torno, has leído y has aprendido mucho en torno al SIDA. Mira, para que se provoque la transmisión, la carga viral del que lo porta tiene que estar un poco elevada y la otra persona tiene que tener las defensas un poco más bajas de lo normal. Entonces ahí la transmisión es más fácil. Esto es una verdadera ruleta rusa. Entonces, evidentemente es peligroso porque además no se nota. Tú no ves a la persona que tiene VIH, no la vas a ver como se ve en las películas, llena de manchas y súper flaquito, no. Para estar flaca la gente con VIH hacemos dieta y ejercicio, porque si no podríamos ser perfectamente unos gorditos. Y tenemos pecas y manchas de sol, pero no de VIH, entonces es difícil poder distinguir. Y bueno, esta chica, como te decía, se salvó gracias a su sistema inmune y porque seguramente él, en sus curvas de carga viral, que es la cantidad de múltiplos de VIH que tiene en el cuerpo, que va variando, no se encontraron. Y eso fue lo que la salvó. Pasamos al otro punto, al otro tema, tu contacto con la gente. ¿Se ha manifestado a través de un libro que tú escribiste? ¿Se ha manifestado a través de un blog que tú has desarrollado? Y a través del contacto con los chicos, con niños y adolescentes en los colegios. Esto último a mí me provoca mucho. ¿Están dispuestos, aceptan los chicos a enfrentar a una joven como tú para que les hables de un tema tan sensible y tan requete contra complicado? Mira, me ha ido bien. La verdad es que empecé a agarrar un estilo más de stand-up. Ellos no saben que yo tengo VIH. Entonces yo me hago mucho... A ver, ¿cómo le vas contando? ¿Me puedes ayudar a recrear así como partes tu encuentro con los chicos? Bueno, va variando según la audiencia, pero ¿Ya? En el fondo es contar la historia de esta niña que va creciendo con este papá que yo le puse Darth Vader, que también es omnipresente, pero que yo lo amo y que hay mucho respeto por él. Describo un poco los personajes más importantes de mi vida y también los amores más importantes que van acompañándome desde mi primer beso. Es total, es real absolutamente. No hay ficción en la narración. No, no hay ficción y de hecho es un stand-up basado en tus vivencias. Completamente, de hecho con los nombres reales, menos de la persona que me infectó, a quien protejo, por supuesto, no tengo por qué decir su nombre, pero los nombres reales de los pololos, de mi papá. Entonces ellos se ríen mucho, se ríen de mí, se ríen de mi papá, adoran a mi papá y en esa vamos. Entonces, ¿y de qué curso son los chicos a los cuales tú interpelas en esta conversación? Están desde los 13 años hasta 17, 18 que tienen cuando marcan cuarto ¿Cachan medio. lo que es el SIDA?
No mucho, no mucho. Claro, SIDA, la palabra SIDA sí, claro, pero VIH algunos no entienden qué es el virus que tiene que ver con el SIDA. ¿Y en los colegios se habla algo de esto, Carola? Poco, se intenta, pero tampoco han encontrado la forma porque se aburren, lo ven lejos, es como es una materia más que les pasan en el colegio cuando tratan de hacerles estos talleres. Entonces esta forma lúdica de una mujer que llega, que se presenta como una persona que trabaja en redes sociales y en algunos medios de comunicación, ellos no saben para dónde va este relato, qué voy a contar, pero les digo que es mi historia y que bueno, que la ideal es que enganchemos, que nos riamos, que haya respeto y todo, y estoy 2 horas dándole la lata. 2 horas dura. 2 horas y los tengo cautivos y se ríen, se emocionan, algunos lloran, otros se impresionan. Después de la charla generalmente se me acercan y dónde me hago el examen o me cuentan alguna historia de riesgo y me dicen, oh, y puede ser que me haya pasado. Entonces, y quedan conversando después. Por lo que yo sé, por los profesores, se genera después esta inquietud de querer saber más del VIH. Durante el año pasado, durante el 2016, ¿a cuántos colegios fuiste, por ejemplo? Perdí la cuenta. Ah, o sea, muchos. Sí, porque además muchos fuera de Santiago también. Voy a provincia, de hecho una vez estuve en México. Ha ido creciendo, lo que me tiene muy contenta porque he ido conociendo distintas realidades. Desde colegios que están realmente muy vulnerables hasta colegios donde van los alumnos más privilegiados, por decirlo así. Y en estos colegios privados ABC1, por definirlos de alguna manera, los más caros, ¿te han permitido contar esta historia a través de tu stand-up? Hasta el momento va un colegio de esas características que además es laico, entonces es más fácil también. Contémoslo. El Santiago College. El único. El único colegio que sí, que mostró como inquietud y me llamó, y fueron 2 charlas de hecho para ese mismo colegio. Y bueno, espero que los otros colegios de esa onda también empiecen a entender que sus alumnos no están inmunes a nada. Yo te contacté, Carola, para conversar aquí en el sillón, porque fue una apoderada del Santiago College la que me contó de esto que había vivido el colegio y lo encontraba fantástico. Qué bonito. Claro, son colegios, la mayoría, muy conservadores y cuesta aceptar enfrentar un tema de esta naturaleza. Es que también pasa por el tema de que los padres no quieren a veces ver. Es válido. Los padres no entienden que los hijos a los 13, algunos ya tienen relaciones sexuales o a lo mejor no las tienen, pero el día que las tengan necesitan tener todas las herramientas y todos los conocimientos. Carola, ¿y en los colegios católicos de la capital o de provincias, has hecho intentos, has tenido la posibilidad? Sí, también. De hecho estuve en colegios donde la directora era monjita. Ah, sí, ¿eh? Sí. Pero acá en Santiago es más difícil. O sea, colegio emblemático ABC1, como dices tú, que además sea católico, no, todavía no entro a ninguno de esos. ¿Y le has hecho la propuesta? La verdad es que todo el mundo sabe que yo me dedico a esto, o sea, los colegios católicos ABC1 saben que yo existo y que yo doy charlas, pero no me han llamado. He sabido por ahí que han habido problemas desde los apoderados que no se ponen de acuerdo. No es un tema de los profesores, la verdad, tiene más que ver con las familias que están detrás. Te propongo que descansemos un minuto para seguir conversando de un tema que yo creo que le importa a mucha gente, incluso a los que no vamos al colegio. Vale. Seguimos en el sillón con Carola del Real. Esta semana, Carola, tu vida es una convivencia permanente con el SIDA, con el VIH. ¿Cómo es esto? Mira, yo tengo la gracia de tener mucho humor y de tener una familia detrás también que me respaldó, que me apoyó y todo. Pero no puedo decir que mi vida es exactamente la misma que cuando tenía 29, 28. Efectivamente cambia. Hay una carga social que no es fácil de llevar. Soy farmacodependiente. Los cuadros de resfrío o cualquier enfermedad pequeña son más difíciles de vencer y me obligan a ir al doctor, que es algo que créeme que no me gusta hacer, pero tengo que poder hacerlo. Cuesta, no es fácil tener que explicar el cómo te infectaste, que a mí me ayuda a tener una historia que es real absolutamente, que claro, suena más fácil de digerir. Tú dijiste, es una enfermedad que tiene una carga social. ¿Qué significa eso en la vida diaria?
O sea, primero, claro, evidentemente que lo primero que se te viene a la cabeza es en qué andabas metida, con que eres promiscua, que quizás con qué tipo de gente te metes, y la verdad es que el VIH no discrimina y estaba en la sangre de este ex que se lo quisiera cualquiera. Entonces es muy difícil en un país machista primero ser mujer y decir que tienes VIH, bonito no se ve. No importa cómo te vistas, no importa lo simpática que puedas ser, te resta 10 puntos en la primera cita porque yo digo mi diagnóstico desde el comienzo. No ¿Y tú tenés pareja en este momento? No, en este minuto no. Estuve 4 años, sí. O sea, pareja. después de saber y de contarle, tú has tenido pareja. Sí. ¿Y cómo se estableció el vínculo con tu pololo? Desde la verdad. Yo siempre digo lo mismo. Creo que es mucho más fácil contar esto desde el comienzo que contarlo cuando esto ya empieza a avanzar. Ya han habido más citas, ya ha habido, aunque sea un poco de intimidad, un par de besos, presentar a la familia, a los amigos, eso ya es muy íntimo, como para recién después contar algo que no se va a ir. No puedes ocultar un virus crónico. Entonces yo desde la espontaneidad voy, lo digo, y bueno, soy más que VIH, evidentemente, y la persona que esté al frente, si se cautivó, se va a quedar. ¿Te has sentido rechazada? Bueno, en lo laboral sí, por supuesto. Lo laboral ¿sí? Ha sido muy duro, muy duro. También lo cuentas tú. Sí, es que... Además, cuando piden los currículum de salud, evidentemente los informes de salud aparecen, ¿no? No tiene que ver tanto con que pidan informes de salud porque los trabajos a los que yo postulo no me lo piden. ¿Ya? Hay trabajos en los que sí se pide compatibilidad de salud con el cargo y ahí incluso te puedes ver en la obligación, porque no está permitido, de que te pidan el examen de VIH. No, a mí me pasa que ingresas mi nombre a Google y aparece VIH-Sida por todos lados. Entonces tampoco es tan fácil. No es tan difícil saber cuál es tu condición. Claro, y ahí las puertas laborales se han cerrado. Y bueno, para el hombre que quiere estar conmigo también es un peso. Porque también el solo ser mi pareja puede despertar en el imaginario que efectivamente él también tiene VIH y por eso nos juntamos. O que yo ya lo voy a infectar tarde o temprano y eso no es verdad. Porque el tratamiento ayuda a estar indetectable y porque tú también tienes los cuidados para que eso no pase. Me contaste que eras fármaco dependiente. ¿Qué significa eso? ¿Tomas muchos remedios? ¿Son muy caros estos remedios, Carola? El tratamiento para el VIH está cubierto por el auge. Por ende, si eres FONASA lo recibes gratis, como es mi caso hoy. Cuando fui SAPRE había un copago de alrededor de 30.000 pesos. Son 3 pastillas en mi caso, todos los días, o sea, todas las noches. No se te puede olvidar, no te puedes quedar sin medicamentos, tienes que acomodar tus agendas para ir sí o sí a retirarlo. Y bueno, nunca fui muy amiga de los medicamentos, entonces evidentemente para mí, para muchos que me escriben, es fome tener que andar con pastilleros. Y son muy fuertes, te inhiben en algún momento del día, te dejan tirada. Hay gente que toma medicamentos que son muy fuertes, en este caso los que tú tomas para el VIH, ¿cómo son? En este caso, bueno, hay efectos secundarios al comienzo en muchas personas que son molestos, pero después se pasan. Pero el VIH, más el tratamiento, más todo lo que yo te podría decir que siento en el día a día y que al principio pensé que solo me pasaba a mí, pero después empiezo a ver que a todos nos pasa un poco lo mismo, nos quitaron un estanque de energía que teníamos, se lo llevaron. Entonces, la energía que tengo yo a la edad que tengo es menor a la que me corresponde. Estoy más cansada, me fatigo más fácil y bueno, eso es triste, pero los días que tengo mucha energía los aprovecho, los vivo a fondo porque quizás... Tu espíritu es fundamental, Carola. Yo creo que tú tienes una fuerza interior y la ayuda de ese amor que tienes fantástico, ese pololo eterno que es tu padre. Yo creo que ahí hay 2 claves fundamentales para tirar para arriba y para caminar, ¿o no? La verdad es que toda mi familia es súper importante, pero como el 2011 él me pone en este jaque cuando lo veo que va a ingresar a Pabellón a hacerse una operación al corazón tan potente, hicimos un compromiso a los ojos. Yo le dije, tú a mí no me podís cagar ahora, tenés que salir con vida de ese pabellón. Y hay un compromiso de que yo tengo que vivir y él también tiene que vivir, porque eso fue lo que nos prometimos. Y él se cuida, yo me cuido, él hace caso por primera vez en la vida, ya hace caso. Se cuida y en eso estamos, entonces siento que obviamente toda mi familia quiere que yo viva, pero ahí hay un guiño de ojo que me mandé con mi viejo y que es un compromiso que asumimos, los dos vamos a dar la pelea. ¿Es cierto que más miedo que el SIDA te da temor perder a tu padre? Sí. ¿Es lo más duro para ti?
Sí. Esa duda es producto de toda esta enfermedad del corazón de tu padre. La verdad es que es una rayadura que tengo desde muy chica, no sé por qué, de que mi papá venía por menos tiempo que mi mamá. Yo a mi mamá la veo vieja y la veo divertida incluso. Yo le he hecho mucha broma de cómo va a ser ella de viejita, pero a mi papá no logro proyectarlo en el tiempo. Y bueno, es una sensación que tengo, y lo del corazón vino como a revivir todos esos miedos. Así es que estoy lo más al día que puedo con toda mi familia, insisto, pero con él soy un poco más exagerada, y a los dos nos gusta escribir, así que mediante la escritura no hemos podido decir muchas cosas. Pero sí, es el único escenario en el que yo me miro y digo, yo con esto no podría. Yo no podría seguir caminando si ahora yo perdiera a mi padre. Y digo, a 10 años tampoco, ni a 20 tampoco, entonces no sé cuándo voy a estar preparada para eso. Es el gran amor de tu vida. Es un tremendo hombre, es un tremendo papá, y bueno, sí, para mí, yo digo, es mi Dios, y no es que quiera menos a mi mamá, son relaciones distintas, pero uno siempre necesita un pilar al menos, y yo tengo a ese Dios a quien aferrarme, a ese amigo, a ese papá. Carola, las cifras del SIDA en Chile son alarmantes. En los últimos años ha aumentado en un 68% el número de infectados, y el problema principal está concentrado en los chicos entre 15 y 24 años. ¿Están bien los datos que te estoy entregando? Es más terrible, es un 125% más, pero claro, hay un porcentaje que se sacó que tiene que ver con los menores de 14, desde los 14 hasta los 29 que se está midiendo, que es una cifra alta, es un 30 y algo %, y también están los que están sobre los 50 años, que también aparecen ahora como infectados de VIH. En el caso de los mayores de 50 años seguimos en la duda un poco del por qué. Una vez dijo la encargada de VIH-Sida de que había sido porque son notificados tardíos. La verdad a mí no me cierra esa explicación, yo creo que son infecciones nuevas, porque los tiempos han cambiado, entonces también los matrimonios se separan, la gente se reinventa, también hay mucha infidelidad. Y bueno, hoy día estamos con esos dos nichos de población en crecimiento. No quiere decir que los que estamos al medio estemos libres, pero sí, lo de los jóvenes y lo de los mayores preocupa. A través del blog o en encuentros personales, ¿te ha tocado enfrentar a gente derrumbada psicológicamente, espiritualmente, por los efectos? ¿Te encuentras con alguien que te dice, mira Carola, yo quiero conversar contigo porque yo tengo SIDA? ¿Te ha pasado esto? Sí, mira, yo tengo un blog efectivamente, pero no es de VIH, tengo un fanpage que se busca en Facebook, ¿sí? Que se llama Las Cabronas Dulces. Ahí yo estoy haciendo, Las Cabronas Dulces. Ahí yo estoy haciendo esta consejera cibernética, y ahí la mayoría de las personas que me escriben desde el suelo. Me escriben derrotados, me escriben muertos de miedo, no quieren contarle esto a nadie, menos a sus padres, y a veces son muy jóvenes para enfrentarlo solo. Y la verdad es que enfrentarlo solo a cualquier edad es complicado. Y bueno, también hay gente que se despide de mí, que se quiere suicidar o quiere no tomar nunca los medicamentos y esperar que el VIH haga lo que tiene que hacer. ¿Has ayudado a alguno de aquellos? A muchos, sí. Sí, y es muy bonito ver cómo después se van empoderando, y también después logras conocer a veces a la madre o al hermano que te agradece, porque de verdad que son cabros que al principio vieron todo negro y hoy día son profesionales o se decidieron a viajar, no terminaron sus relaciones de pareja, hablaron con la familia, y esas son finalmente las historias que a uno la obligan a seguir en esto, aunque haya días que dicen no me cabe más, dolor de mundo, no me cabe más. Son esas historias de gente que se paró y que es resiliente la que a uno la hace seguir. La historia de Carola, las historias que nos ha contado Carola en esta media hora acá en el sillón, es apenas una pequeña parte de lo que podríamos conversar contigo. Te agradezco de verdad por haber sido tan sincera y tan abierta de conmovernos y comprometernos con un tema que tiene que vincular a toda la sociedad. Creo que es fundamental, sobre todo por nuestros niños, sobre todo por nuestros adolescentes. Te felicito por la fuerza que tienes. Bueno. Por el coraje que tienes. Hablaste de una caída libre, no. Tú no has tenido caída libre, ni mucho menos. Estás volando hacia el cielo. Hay mucha diferencia entre caída libre y volar hacia el cielo. Gracias, Carola. Gracias a ti, Pedro. En el sillón
hemos compartido estos 30 minutos con Carola del Real. Estos sillones de Michel Budnik Studio, arquitectura interior. Nos encontramos en cualquier momento. Agradecemos a la Municipalidad de Providencia por habernos permitido estos minutos aquí en el Parque de las Esculturas. Si algún ruido de auto de pronto ha perjudicado a la conversación, disculpen, pero Carola quería estar aquí, este lugar que miraba desde una ventana de la clínica cuando vivía momentos muy complejos. Gracias por el encuentro. Chao. Con el auspicio de Sail